Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Clandestinos y Clandestinas. Mi nombre es Chris Pocobe y hoy, bueno, mi alias, mejor dicho, y hoy no están con nosotros JR. Buenas, JR. Muy buenas. ¿Qué has hecho esta semana en el campo de la cultura? Eso que tanto nos gusta en Clandestinos y Clandestinas. Pues sigo leyendo de las Alpargatas 600 de Juan Eslava Galán. Estoy viendo la serie Hawks, que ya lo dije la semana pasada. Y he visto la peli de Space Jam, la de con LeBron James ya. Me ha gustado un poquito menos que la otra, pero me he divertido mucho saliendo todos los personajes de Warner Bros. Hay los de Juego de Tronos, ¿no? Rick and Morty. La verdad es que la vi el viernes por la noche y me entretuve bastante. Bueno, pues hoy, el otro día, leí, bueno, más bien me contaron que hay un estudio que dice algo así como que cuando estamos haciendo un Zoom o un Skype, la mayor parte de la gente que se graba, en vez de mirar al resto o a la pantalla a ver qué ocurre o a la cámara, se mira a sí mismo. ¿Tú a quién miras cuando te grabas? Cuando grabas un Zoom o un Skype o algo de esto. ¿Yo? ¿La pregunta a Javi? Sí, claro, Para mí. Claro, Pues yo ahora se lo normalmente preguntan al os resto. estoy viendo a vosotros. Estoy viéndolo. ¿No te miras a ti? ¿No te miras a ti? Alguna vez, pero más que nada por si, como no me fío mucho de la cámara, por ver si estoy saliendo bien en cámara, que se me vea. Pero normalmente os miro a vosotros también, oye, no suelo estar mirando. Además, yo me tengo un chiquitito, no me veo prácticamente. Esmeralda Delgado, buenas. Muy buena, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal estás? ¿Qué has hecho en el campo cultural esta semanita? Pues he estado leyendo unos poemas de un amigo. Fígaro, deja eso, no. ¡Otra vez el gato! ¡Tenemos otra vez el gato! ¡Que se va el gato! ¡Fígaro! ¡Que se una! Y he estado viendo películas que tenía ahí atrasadas. Por ejemplo, ayer vi... bueno, también fui ayer al cine a ver la de El Callejón de las Almas Perdidas. Muy buena película. Y vi, por ejemplo, también el otro día la de La Gran Mentira. Está bastante bien, de Ian McKellen y la... Ay, no me acuerdo la actriz, ¿cómo se llama? Eso la quiero ver yo. La verdad que está bastante bien. Parece una cosa, te va indicando una cosa, después al final... No. Entonces, me gustó bastante, me gustó bastante. Y la de Jojo Rabbit, buenísima. Que también la he visto esta semana. Muy bien, muy bien. ¿Te miras a ti misma o al resto cuando te grabas? No, me pasa como Javi, yo me tengo chiquitita en una esquina, ahí arriba, y voy mirando normalmente al que está hablando o riñendo al gato. Depende del momento. Bueno, y hoy nos va a hablar, se ha preparado el programa de hoy, Jesus Gay Superstar. Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué me has hecho en el campo cultural Pues estas he tenido semanas? poco tiempo porque entre preparar exámenes, que ya toca, hacer un curso en Leganés sobre la Shoah, como la didáctica del Holocausto y cómo ocurrió todo ese drama histórico, pues he podido leer una novelita de la transición española, El reinado de Bitiza, que la he rescatado de mi trastero donde tengo mis libritos y está bastante bien. Me sorprendió porque es de un cadáver que aparece en un nicho en el que no debería estar. Y a partir de ahí, pues bueno, un pueblo de la Castilla profunda intentan investigar, buscan, resuelven a quién pertenecía el cuerpo. Y ya de paso, pues se acuerdan de la ley de vagos y maleantes y por ahí. O sea que una novelita del régimen. Y nada más, poquita cosa. Pues muy bien. ¿Cómo se llamaba el autor de esa novelita? ¿O no tenemos eso? García Pavón. Espérate. García Pavón. Sí, García Pavón. Está publicada en el año 76 por Plaza y Janés. Y Esmeralda, ¿cómo se llama tu amigo, el de los poemas? ¿Alguno de esos poemas dedicado a ti? Seguro que sí, ¿no? ¡Ay, qué risa! ¿Dónde antes de conocerme? Pero vamos.
Sí, es Angelino Carracedo, es extremeño, el chaval. Buena tierra. Además que estoy preparando cosas para el programa de radio y eso, y la verdad que... Igual que nuestro amigo Nacho Bacter, que hoy no puede estar, tiene sus crónicas de Nantucket, va a empezar con Bombo y Caja, ¿no? Se llama. Sí, bueno, ya llevas 2 años. Este martes empieza porque hemos tenido el descanso por Navidad y eso. Que va sobre el carnaval de Cádiz. Es sobre el carnaval en general, pero sobre todo el carnaval del estilo ese de Cádiz. Ajá, vale. Pues yo, ya que estamos, ya termino yo de decir lo que he estado haciendo. He leído una novela de Elena Ferrante que se llama La vida mentirosa de los adultos. Y he empezado otra novela yo creo que la había empezado ya, pero he vuelto a empezar, la de Javier Giner, Yo adicto. Y he empezado la serie Escaperland de Ed, bueno, no me voy a acordar del creador. Sale Olivia Colman y cuenta la historia de una familia, de una pareja que, bueno, está basada en hechos reales, que a finales de la década de los 90 entierran los cadáveres de los padres de ella y huyen a Francia. No sé, tiene muy buena pinta. ¿Cómo se llama? ¿En qué plataforma está en HBO Max. Ok, pues la apuntamos. En español se llama ¿Cómo meterse en un jardín? ¿Cómo meterse en un jardín? Vale. Pues, apuntado queda el título. Algunas veces no tienen, no sé cómo coño traducen, ¿eh? De verdad. Mira, que por ejemplo, estoy contento. A lo mejor ya no es que no la hagan lo que significa en inglés al pasarle al español, sino que a lo mejor es que tiene tan poco gancho que tú... ¿Cómo meterse en un jardín, tío? ¿En serio se llama así? Sí, como acuérdate de lo de la asistenta, que el nombre latino era muchísimo mejor. ¿Qué decías, Javi? La está viendo mi hermana, la asistente, y la está encantando. No, que me ha sorprendido para bien, por ejemplo, que Peacemaker la hayan traducido bien como El Pacificador, porque me esperaba cualquier cosa. Que se estrenó, yo creo que fue la semana pasada en HBO Max, y me esperaba cualquier cosa. Entonces, ahí me han sorprendido para bien. Bueno, hoy nos habla, hoy que el programa eso ha preparado Jesus Gay Superstar, nos habla de la sexualidad de los monjes y el monacato en el cristianismo antiguo, porque luego realmente no cambia. Pero... Bueno, y pues empecemos. Dale. Pero me voy a poner el hábito. Mira, me pongo el gorrito. No, el hábito, Javi, el hábito no hace al monje. Ponte el gorrito porque tiene que tener un frío con esa fotito que tiene detrás, mi hermano. Sí, hace mucho frío. No. Bueno, empecemos con el tema. Voy a hablar del desierto. Entonces, bueno, eso entramos en calorcito. Es un contraste entre la foto de la nieve y el desierto sirio y egipcio. Bueno, lo primero que... ¿Por qué se nace el monacato? ¿Por qué los hombres deciden abandonar la ciudad y se van al desierto? O sea, ¿por qué hay esas crisis de fe? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay un precedente que es en Egipto. Realmente el cristianismo copia un poco a los egipcios. La diferencia está en que los egipcios en los templos vivían sacerdotes, algo que no ocurría en el resto de las religiones. En Grecia no vivía el sacerdote, oficiaba de hecho cualquier ciudadano, no había un cuerpo de sacerdocio. En Roma había sacerdotes, pero salvo las vestales, que eran las que estaban obligadas a vivir en el templo de Vesta, el resto no vivían en los templos. Sin embargo, en Egipto sí podemos ver, de hecho, por eso se producía ahí el nacimiento del monacato. Bien, hombres y no mujeres al principio. Ya sabéis que hay una carta de San Pablo donde a la mujer no la permite ni hablar, y mucho menos enseñar, llega a decir. Entonces, con un texto tan misógino,
pues lo normal era que las mujeres en un principio, lo que serían luego las monjas, surgirá más tarde. No mucho más tarde, pero sí más tarde. Bien, ¿cómo sabemos o por qué conocemos estas cosas, esta historia? Hay una serie de fuentes escritas, imaginaos, como es algo eclesiástico, toneladas de papel, ríos de tinta, podríamos decir, y para que os hagáis una idea, hubo un investigador, Paul Migne, en el siglo XIX, que se dedicó a unirlos, a recopilarlos, y tiene más tomos que la Enciclopedia Británica. Entonces son todos los textos de la antigüedad, de los que llamamos santos padres, doctores de la Iglesia, pues los recopiló y son más de 150 volúmenes. O sea que quien quiera buscar información, eso sí, está en latín y en griego. Hay un pequeño impedimento. No está traducida la patrología, que es como se llama, patrología porque es pater, patris, de los padres, es decir, de los padres de la Iglesia. Latina porque es donde recoge los textos en latín, y graeca porque ahí están los textos en griego. Pero bueno, no vamos a hablar ni de latín ni de griego. Eso no sería... Ay, ¿por qué no? Hablemos de Un día latín y tenemos que de hablar de griego. latín y de griego. Sí, claro, o sea, molaría. Molaría algún latinajo, si dijéramos algunas palabrotas o cómo decir determinados insultos en latín, que para eso ya hay varias recopilaciones, pues sí, al final podría ser hasta interesante. Mira, otro día podríamos hablar de la evolución del insulto en las lenguas románicas. Y ahí se Muy guay. Mira, muy bien. Además que el latín, yo propondría que el latín fuera idioma oficial en algo, yo qué sé. En la Unión Europea, sí, básicamente. Todo sale del latín. Quitando a los alemanes, todos los que estamos en la Unión Europea. Pero a los alemanes se les fuerza un poco. Pero no me imagino. Ya iba a decir a la Merkel, pero ya no está. Me digo, no me la imagino en latín. ¿Cómo se llama? ¿Schulz? ¿Se llama Schulz? Es ahora, sí. ¿No se parece a una diosa? Pues seguro que el hombre No había ha una. estudiado latín. Sí, porque en Alemania además en esas cosas el sistema educativo sí lo contempla. No Además un profesor mío de historia de allí de la universidad decía que los mejores historiadores de Roma estaban en Alemania, que tenían mucho interés por la cultura romana. Más que por la cultura romana, por la cultura aria. Entonces ya les vino de rebote. En el siglo XIX empiezan esas, de la mano de la ciencia además, qué pena que no esté Nacho Bacter, empieza a lanzarse toda una idea sobre la supremacía racial. Además, la supremacía de cierto tipo racial. Entonces, la historia, como se la utiliza como arma política, se busca, los alemanes empiezan a gastar dinero y eso les ha hecho ser los mejores especialistas en el mundo griego y en el mundo romano. ¿Qué hicieron? Pues como esto no se puede hablar de Guerra Fría, pero sí, había una especie de Guerra Fría académica, pues ingleses y franceses también se lanzaron a la batalla. Y fue una época que luego los nazis llevaron a su extremo, buscando todas las reliquias arqueológicas que consideraban de interés importante. Y de hecho incluso vinieron a España en la búsqueda del Santo Grial. O sea que también, como veis, habría para mucho que hablar. Estuvieron en Montserrat, ¿no? ¿Eh? Entre otros sitios, en Montserrat. He leído yo que estuvieron. Sí, además fue muy gracioso porque para agasajarle le llevaron al hombre a una corrida de toros y salió horrorizado. Estos señores que no les pestañeó nada para cargarse. Sí, eso se lo he leído a Slava Galán en uno de los libros, lo de la corrida de toros. Que bueno, continuemos. ¿Qué es un monje? Porque yo me pregunto, bueno, pues ¿qué es un monje en realidad? Un monje en realidad pues es una persona que decide retirarse de la vida mundana, del mundo. De ahí esa conexión entre mundus, mundo y la palabra monje. Bien, ¿por qué se retira del mundo? Pues porque San Pablo ya establece una serie de categorías entre personas. O sea, hay ciudadanos de primera y de segunda clase. Aquellos a los que su sexualidad no les permite el celibato, ya lo dicen en sus cartas, más les vale casarse. Es decir, los débiles se casan. Son los que no pueden reprimir su sexualidad y por lo tanto que se casen, tengan hijos, se reproduzcan. Y luego estamos
los fuertes, los que de verdad... ¡Machos! Y ahí estaban, pues, el clero. Lo que ocurre es lo siguiente, el monje es rebelde. Ahí hay una etiqueta que hay que decir también. ¿Por qué es rebelde? Porque el monacato, de hecho, a día de hoy los monjes no responden ante nadie. Es decir, las comunidades religiosas no tienen como los curas a un obispo que les controle, les diga lo que tienen que hacer. No. En cualquier caso, está el Papa. Y es más, en esta época las comunidades monacales son independientes. Podríamos decir que son pequeños estados dentro de otro estado. Los obispos no tienen nada que decirle a los monjes, porque no viven, el obispo vive en la ciudad. Tiene su parroquia, como su parroquia entendido como no en la iglesia, el edificio, sino como comunidad de fieles. Y luego los monjes lo que hacen es largarse al desierto, buscan independencia, buscan soledad. Hay algunos que llegan al extremo, pues por ejemplo habréis oído de San Simeón el Estilita porque se subió encima de una columna y ahí estuvo un montón de años. Muy probablemente diríamos que era un zumbado que habría que meter en una institución psiquiátrica y someter a estudio. Es San Simeón el Estilita, al que le subían la comida. Claramente. Hombre, muy normal no es ponerte en una columna y la quedarte ahí. Ya, no, yo me planteo una cosa, esos días de viento, cómo los pasaba el pobre San Simeón, o también habría que decir una columna, por mucho tamaño que tenga una columna, para estar ahí sentado de pie años, si te quedas dormido te vas a caer y te vas a pegar el costalazo. Pero bueno, cosas que nos han llegado. San Simeone aguantó, ¿eh? Estaba ahí... Sí, sí. Se ganó el santo. Se amarró a la columna, Marco. Tendría un par de ángeles que le sujetaban, uno por delante y otro por detrás, para que el balanceo no se despeñara. ¡Hala! Ahí... Pero bueno, qué bueno. Ahí está. Eso se les llama estilitas, hay muy poquitos, y esos son los que realmente no quieren saber nada del mundo, porque el mundo es perdición, es vicio y demás. Y luego, ¿cómo se va formando una comunidad de monjes? Estaba pensando que ahora al Estilita le hubieran construido encima. Seguro. Ahora, Habían recalificado. Yo a veces, no sé si os ha pasado, cuando iba en el tren a Méndez Álvaro, antes de entrar en Méndez Álvaro, desde Fuenlabrada, hay una parte que sobresale a la superficie sobre la M30. Y en el río, lo que hay entre la M30 y el río, en determinados puntos de Madrid, ahí hay uno, en ese puente, hay unas columnas que parecen romanas porque se hicieron como respiraderos para el sistema de alcantarillado y el río. Y cuando estaba estudiando este tema ya en la universidad, al finalizar la carrera, pues pensaba, ahí podría haber habido un San Simeón y lo hubiera quedado bien a Madrid. Pero bueno, pues imagínate, si hubiéramos tenido un San Simeón, a ver a quién aguanta Ayuso ahora. Imagínate, tendríamos ahí... Diría España en Madrid de San Simeón y San Simeón en Madrid. Bueno, yo creo que la columna la habría privatizado y estaría patrocinada por alguien. O Telepizza. No quedaría como hoy, seguro que no. Sigamos, eso es. ¿Qué pasa con esta gente? Pues empieza siendo un eremita. Un eremita es un señor que de columnas pasa, se va a una cueva y vive en soledad absoluta. Eso genera un ejemplo en el que otros deciden seguir pues el ejemplo que da este señor y se empiezan a ubicarse alrededor de él o en otras cuevas. Y este es el origen. Simplemente... como pasa en muchos pueblos, llega una constructora, hace un bloque y luego ya las demás dicen, ya ha abierto la tarta, comemos. Pero de todas maneras, o sea, tú eres un eremita y dices, pues me voy a hacer eremita y te vas al campo y de repente ves que en la misma cueva que tú estás viene otro, que yo también soy eremita. Había de todo, había algunos que tiraban del látigo y mala leche y se quedaban solos y había los más avispados. Y de ahí surge el origen y la jerarquía, pues vale, yo os enseño, vais a seguir mis enseñanzas, nos vamos a acercar a Dios, tú me haces la cocina, tú me tienes que ir al pueblo a traer los víveres. O sea, todo siempre ha habido aprovechados y listos. Y lo bueno de la religión lo vemos con los telepredicadores. Si público no les va a faltar nunca. Es decir, por desgracia, las religiones funcionan porque entran, muchas veces funcionan, incluso les funcionan muy bien a estos aprovechados,
Pues porque entran en el ámbito íntimo de la creencia de no puedo creer, no puedo tolerar que mi vida es finita, que se va a terminar, necesito un más allá y necesito un premio. Entonces, el éxito del cristianismo es el dogma de la resurrección para todos, porque otras religiones orientales y en otros cultos sí había habido resurrecciones. No es como dicen por ahí, es que es una novedad del cristianismo, no. La novedad del cristianismo es que ahí es San Pablo y por eso triunfa, porque Cristo no lo dijo, pero lo dijo San Pablo, que era para todos. De hecho, también daría para otro tema, el primer concilio de la Iglesia, que está en Hechos de los Apóstoles, San Pablo y San Pedro llegan a las manos, discuten y de hecho San Pablo se tiene que alargar de Jerusalén. O sea que, como veis, hay mucha miga por donde queramos entrar. Entonces, bueno, el origen es ese, un eremita que acepta al final tener una comunidad a través de la enseñanza. Sí, la enseñanza de modos de vida para acercarse más a Dios. Esto se va de las manos. Y además se les va de las manos muy pronto. Tener en cuenta una cosa, hasta el mal llamado, porque realmente no está un poquito tergiversado, pero bueno, el mal llamado Edicto de Milán, la Iglesia está en ocasiones perseguida y en ocasiones tolerada. Es decir, hasta el 313, pues hay persecuciones, no tantas como nos venden, ni de tan mayor número, ni tan exhaustivas como nos quieren hacer creer. Hay que recordar que la historia la escribieron los vencidos, perdón, los vencedores, no los vencidos. Entonces ahí se sabe que hay, pues bueno, como en todo, hay que exacerbar y exagerar. Pero sí es verdad que hasta el 313 Constantino no les da la libertad. Aquí es cuando empieza el hecho de poder moverse libremente. Se les devuelven posesiones de la anterior persecución de Decio, en la que, bueno, habían perdido en algunos, sobre todo en la parte occidental del imperio, norte de África, España, había sido más rigurosa, se les devuelven algunos bienes. Y fijaos una cosa, al ser tolerados ya se convierten en asociación legal, es decir, ya pueden recibir donaciones, que ese va a ser lo que, entre otras cosas, llevará al celibato, el tema de la propiedad. Bien, pues ellos siguen, eso va a continuar, 313, nos quedamos con esa fecha que es importante, y en el 380, fijaos qué rapidez y qué éxito para la época, el emperador decide que el cristianismo es no solo tolerada, sino que es la religión del imperio. Es decir, le pega el hachazo al paganismo y a todo lo que había sido la esencia de Roma. Es decir, hemos pasado de Júpiter, Juno, Minerva, que eran los dioses más sagrados en Roma y todos los demás, a Jesucristo. Y además se ordena el cierre de los templos, el cierre de las escuelas, todo lo que no sea cristiano. Y es ahí cuando va a empezar, sobre todo, la expansión del monacato y de la iglesia como la conocemos hoy. Y de ser perseguidos van a ser perseguidores. Pero, o sea, tú te imaginas, ¿no? Yo qué sé, soy un romano cualquiera. Y de repente, ¿era Teodosio fue el que...? Teodosio es el que declara la religión oficial del imperio. Y por eso. De los templos paganos. Y yo soy un romano cualquiera que crea y yo estoy muy contento con Júpiter. Joder, los milagros que me ha hecho Júpiter no me los hace cualquiera, ¿eh? Y de repente llega Teodosio y me dice, no, tú ya no puedes creer en Júpiter, tienes que creer en Cristo. ¿Y ese quién es? No sé, que no hubo revueltas, no hubo un enfado popular por aquello de me estás quitando a mis dioses, Teodosio. Hay que hablar de dos ámbitos, igual que ahora, en la sociedad. En el ámbito urbano no es posible la revuelta. Entre otras cosas porque los templos se cierran y la pena es la pena capital. Entonces se va a hacer algo que ocurrirá luego incluso en España, en el siglo XV, cuando, bueno, finales del XV, ya más bien en el XVI, se produce el problema de los judeoconversos. Es decir, aquellos judíos que no querían abandonar España se convierten al cristianismo, pero luego a nivel privado o a nivel íntimo ellos siguen manteniendo su fe. Pues el paganismo sigue hasta tal extremo que todos los concilios que hay después son normas y normas y normas para cerrar y controlar el paganismo. Y el paganismo no termina en Europa, no ha terminado nunca.
que era un paganismo residual, que bueno, hoy se le ha dado un tinte a muchas de sus formas de expresión, se les ha marcado dentro de lo esotérico, pero es un gran residuo de lo que fueron religiones celtas, religión romana, en fin, a través de lo que es el esoterismo. Pero en el mundo rural, sobre todo en concilios españoles, el monacato y la iglesia, sobre todo en el norte de España, tardan mucho tiempo en entrar. No llega pronto al sur, porque el sur era más avanzado en esa época, en época romana. La Bética, lo que llamaríamos Andalucía, pues era una de las provincias más prósperas y más avanzadas del Imperio Romano y más urbanizadas, y por lo tanto el cristianismo llega ahí, y junto con Tarraco, que es en Cataluña el otro gran foco, llega ahí muy pronto y llega bien y se expande, porque son sociedades urbanas, pero el interior hasta el norte peninsular, quitando Mérida, y bueno, Mérida no podemos hablar de norte, o sea, es decir, las comunidades que hay son mínimas, son pequeñas. Caixa la Augusta, la más amplia también, pero todo lo demás es un despoblado mundo rural, donde, bueno, llega un cura que además tenemos que tener en cuenta también esta otra cosa que es importante. Por eso los monacatos, los monjes tienen éxito. No, a los curas no se les enseña, los curas aprenden de oídas, la gran mayoría no saben ni leer ni escribir. O sea, el seminario que conocemos se impone en el Concilio de Trento, pero es que estamos hablando del siglo XVI, y se impone porque Lutero la ha liado tan parda que ante el escándalo de cómo se comportan los curas, creyendo que se comportaban conforme a las normas de Dios, la Iglesia en la Contrarreforma dice, hay que educarles, es que les tenemos que enseñar, porque aquí cada uno va por libre. Entonces, imaginaos, si esto se da en el siglo XVI, imaginaos pues en el siglo III, siglo IV, todavía. Sin embargo, en los conventos no, en los conventos, curiosamente, vamos, en los monasterios sí se da enseñanza, pero ¿por qué? Porque hay mucho tiempo libre. El cura se tiene que buscar la vida, pero el monje realmente, ten en cuenta que una de las cosas que prohíbe el Concilio de Trento es que las monjas y los monjes tengan servicio personal y tengan esclavos. Entonces, pero pues, ellos no tenían que dar, pero tú has dicho que no tenían que dar cuentas, que no tenían que echar cuentas a nadie, ¿no? Al principio, no, claro. pero un concilio es la autoridad máxima de la Iglesia. Claro, ya. Ahí la cosa cambia, no al obispo, porque entonces... Pero el Papa está. Ten en cuenta que los templarios, que era una orden monástica, los templarios no responden ante nadie. Lo único que Enrique IV de Francia lo que hace es coger al Papa, asustarle de tal modo, bueno, el Papa estaba en Aviñón, si es que además estaba en territorio francés, que consigue que Clemente diga, se acabaron los templarios, y aún así los suspende, no se los carga, decreta una suspensión de la orden, pero eso ya lo aprovecha Enrique IV para meterlos a todos en la cárcel y empezar un proceso que termina en la hoguera con los grandes, y con Jacques de Molay, el principal, el maestre. Sí. Pero no hay obispos, o sea, no es la jerarquía la que conocemos, que se establece también en la antigüedad de diácono, que era un lector, hay una serie de grados, y luego está el presbítero, el que llamamos comúnmente cura, hasta llegar al obispo, que es el grado más alto dentro de lo que es las diócesis o las provincias, para que lo entendamos todos. Por encima del obispo está el Papa. Los obispos van. Luego, entre medias, pues bueno, se crea el colegio cardenalicio y están los cardenales, pero realmente los obispos responden ante el Papa, y por eso es la conferencia episcopal a nivel de nación el órgano más importante. Pero fijaos que se habla conferencia episcopal, pero ahí no hay monjes, son obispos. Son, digamos que la Iglesia Católica tiene dos ramas, que luego todo está, es decir, la raíz del árbol, pues, o la cabeza, como queramos llamarlo, es el Papa, ese es el que decide finalmente. Y luego hay también, que sería otro tema que nos llevaría horas, es que todavía no lo han solucionado. ¿Quién está por encima, el concilio o el Papa? Porque el concilio es la reunión de todos los obispos del mundo. Y el Papa es un obispo también. Entonces, pero bueno, eso es una lucha que surgió en la Edad Media y que no ha terminado. Todavía sigue ahí. Que lo decían en un combate a muerte. Pues estaría bien, pero sobre todo que vayan sin sotana, porque se van a liar las faldas y entonces se van a dar contra el suelo. Va a ser complicado.
Bueno, vamos a regresar a nuestro cuarto. La imagen es potente, ¿eh? Imagen, pues casi entre, no sé, tablao flamenco. Es como decir, con ¿qué les damos? Una espada láser, un crucifijo. Con la edad avanzada que suelen ser estas personas, están para pocos movimientos, ¿eh? No sé. Mira, Yoda tiene más años y mira. Yo creo que además incluso podría haber un empate por roturas óseas. Bueno, pero el Papa es uno y los demás son todos. O sea, un montón contra uno. Eso es abusar. Esto ya, vamos, parece patio de colegio. Es mejor que Tú el Papa también, vaya Brutus, uno por hijo uno, mío. el colegio cardenalicio, todos los Hombre, domingos. papá tiene a la Guardia Suiza. Espero eso jugaría con mucha ventaja. Claro, por eso es el Papa. Que va a jugar los otros ahí con un... Yo tengo un cirio, yo tengo un cirio. Oye, que un sitio duele, ¿eh? Sí, pero Bueno, pero si Todo están es grande, y gordo, ¿eh? muchos de ellos ya llevan el cilicio, están acostumbrados al dolor, o deberían estarlos, porque ya lo dijo. Fijaos una cosita, que además es de esta época, del siglo IV. San Juan Crisóstomo escribe unas cartas a una viuda y le dice, porque la viuda se queja de que está sufriendo, claro, que lo que tiene que hacer es considerar el sufrimiento como un gran tesoro con el que obtendrá magníficas recompensas en la vida eterna. Oh, Claro, claro. Justificación del Mientras más sufrimiento. sufra, mejor te va a ir después, ¿no? Como veis, Crisóstomo, ¿a que suena bonito? Significa en griego pico de oro. oh. Tenía bien puesto el nombre. Que es como se le, claro, San Juan se le puso ese apelativo, pues por el hombre tenía un buen verbo. Bueno, pues este señor es uno de los que va a organizar en el futuro, desde el año 345, pues va a organizar un poquito lo que va a ser la iglesia. La iglesia, él era obispo, pero fijaos que dice en otro de sus textos que la virginidad es la única condición que permite acceder a ser ángel y gozar de la intimidad de Dios. Entendiendo por virginidad la integridad del cuerpo, castidad del alma. A mí que me expliquen cómo se consigue la castidad del alma. Pero bueno. Y la consagración a Cristo. Pero ese hombre tenía muchos problemas. Sí, sí. Y además, fijaos en otro texto sobre cohabitaciones sospechadas. Tú no secarás ángel nunca, no te preocupes. En el 397 él era obispo y en su diócesis tuvo que prohibir y ordenar a las vírgenes que salgan de las casas de los sacerdotes. Y a los sacerdotes os digo, no debéis ser esclavos ni de las mujeres ni de los hombres, sino soldados valientes, vigorosos atletas a quienes la lucha deje de pie y no nos provea de armas espirituales para que vivamos servidores de miserables mujeres. ¿Veis la misoginia? A mí me llama una cosa la atención, que además esto tiene que ver con la extrema derecha y con el nazismo. Fijaos que siempre que quieren hablar de una raza o de un ser superior, les sale un poquito el homoerotismo. Soldados valientes, vigorosos atletas. Yo me he quedado igual yo. Si vemos las películas de Leni Riefenstahl o vemos cualquier manifestación escultórica que hacían los nazis, pues evidentemente estamos con lo mismo, con una obsesión por el cuerpo perfecto, por el atleta. Cuando se les cerró el hipódromo y se prohibieron las Olimpiadas. Pero bueno, son esas cosas. Pero son contradicciones. ¿Quién no tiene contradicciones en este mundo? No, y la iglesia muchas más, claro. Bien, yo me imagino a uno de estos que has nombrado tú, mirando una escultura de un hombre, tiene el culo un poco caído. A mí me gustan los culos más. Si es que, no, claro, exactamente. Además ya dices, ya que veo algo bonito, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro, no te vas a poner ahí. Bien, pues. Como mi hermana cuando estaba viendo la serie de Witcher. Es que no había cómo estar tío, digo, ¿cómo te vas a poner a uno todo feo canijucho? Fijaos la cuestión, y además os va a sonar, y esto conecta un poquito con lo que la charla anterior en la que hablábamos de Grecia, que
Crisóstomo y unos cuantos, porque podríamos dar Clemente de Alejandría, Dionisio, bueno, muchos. Podríamos hablar de muchas personas y no nos vamos a aburrir en hacer listados. Ya os digo, están esos 145 tomos para quien quiera. Luego os daré un libro que lo resume todo y que os pueda ayudar a tener una idea general. Anda. Lo que decían toda esta teología primigenia y toda esta organización es que se debía vivir solo en la celda o en pareja. Siempre que sea en pareja, ya las cosas, claro, ya no es pareja del mismo sexo, por supuesto. Siempre que sea en pareja, debe ser uno de ellos el asistente y será un discípulo joven al que asista a un mayor, porque así el peligro será menor. ¿El peligro de qué? Y recordar la institución que dijimos de la pederastia en Grecia, es decir, el hombre mayor, tener en cuenta la esperanza de vida en esta época. Un hombre mayor estamos hablando de 35, 40, y el joven pues es el menor de 14. O sea, el chaval que está en la adolescencia, 12, 13, 14, 15. Y pues ya habla de que o solo o dos. Por supuesto, prohíbe, los tríos están prohibidos en las celdas y no sé, de momento no se vive en grupo. Fijaos, eso surgirá después. ¿Y por qué surgirá después muchas veces los dormitorios comunales? Porque aquí los textos que se han conservado hablan de auténticas delicias y ya sabían que, bueno, que la carne es la carne y tiene sus necesidades. Cuando llegaba uno nuevo, ya os digo, la única opción que entre todos le construían la celda era una de las, aparecen las normas, reglas de San Benito y otros santos. Y la vida en las celdas era haciendo labores de cestería fundamentalmente en Egipto. Esos cestos se vendían en el mercado el sábado y el domingo hacían un ágape, una cena común. Ya sabéis la cuestión eucarística, ¿no? Entonces la última cena, que luego se convirtió y se transformó en la misa. Y se llevaban pues agua, pan, agua y material para trabajar toda la semana. Cuando la comunidad aumenta, y son varios, se establece la autoridad que se llama del superior, es decir, el monje más mayor. Eso va a dar pie al abad. De hecho, abad viene de apa, de padre. El padre es el mayor, para que veáis que nada viene de la nada, todo se va organizando en el tiempo. Y al final se dice que tiene que haber la necesidad de un tiempo de probación, que diríamos hoy, o de prueba, que va a ser el noviciado. Por lo tanto, ya tenemos la estructura: desierto, varias celdas, una comida comunal, que sería lo que hoy llamamos la misa, igual que en el mundo laico con los sacerdotes. Una autoridad que no va a ser el obispo, porque ellos no obedecen a ningún obispo, pero sí que va a ser, en este caso, la persona de mayor edad. Con el tiempo ya sabéis que el abad será aquel en el que se elegirá democráticamente entre todos los miembros del monasterio. Y un noviciado, con lo que ya tenemos cómo se funda. Ahora viene otra vez San Juan Crisóstomo y dice 390, o sea, siglo IV, no está permitido a los monjes dormir desnudos. Ah, que antes dormían desnudos. Por lo menos pone un poquito de... Hombre, se hace mucho calor en el desierto. Hay una cosa que, bueno, lo dicen los antropólogos, lo dicen los historiadores del derecho. Cuando surge una prohibición es porque ya ha ocurrido. Sí. El derecho no se adelanta a la sociedad, es al revés. El derecho siempre va detrás de la sociedad. No, pero a mí me interesa esto. A mí lo de dormir desnudo me parece un poquito guarrada, ¿no? ¿Vosotros dormís desnudos? Pues totalmente. Yo sí, además dicen por ahí que he leído que tiene beneficios para el cuerpo, que baja la temperatura corporal y le obligas a quemar grasa. Que ya, bueno, yo me tendré que ir al polo porque no consigo quemarla suficiente por la noche. ¿Y vosotros? ¿Beneficios por lo visto hay? Yo no, yo duermo en pijama hasta en verano. Mi madre sí duerme en bola. ¿Y tú? No, a lo mejor María Jesús no quería que lo dijeras. Que duerme en bola. Ah, que lo sabe todo el mundo. Sí. Bueno, entonces... Pues ya sabes. Muchas veces se levanta, se pone una bata y dice, no, nada, que llevo la bata.
Pero aún hay más, esperar. Si es que San Juan Crisóstomo, claro, no he terminado de leer el texto. Pero Vale, ¿no? no está permitido a los monjes dormir desnudos, es decir, dormían. Dos tíos desnudos, por cierto, compartían cama o suelo. Pues dos tíos desnudos en el desierto por la noche hace frío. Sí. Pues busca el calor humano. El calorcito, claro. Seguro. O sea, que Crisóstomo Y iba... el gusano busca cueva. Pero es que además dice, deberán dormir sentados, acurrucados, entiendo que no será uno con otro, apoyados en el muro y hasta de pie, pero nunca tumbados. Como no llevaban ropa interior, la capucha siempre les acompañará de día y de noche. Es decir, la capucha, JR, la que te ponías antes, era obligatoria. Esta. Pero eso tiene, podríamos leer toda la carta y nos llevaría toda la tarde. Eso tiene una conclusión y es que, claro, si yo no te veo, evito las miradas lascivas y eso, la capucha, al permitir cierta privacidad y limitar mi campo de visión, pues va a hacer que no te haga ojitos. A lo mejor la capucha se refería al prepucio. No hilaban tan fino. Lo hubiera dicho, no hay problema, ¿eh? Y el prepucio puesto. Fijaos, hasta tal extremo ocurre esto que hay un Orígenes en Alejandría, pues también de los grandes tótems de la Iglesia. Bueno, pues Orígenes llevó al extremo todo este problema que encima Dios, según cuentan las fuentes, le hicieron bien dotado, y no hablo de intelectualidad ni de coeficiente intelectual, y él cogió y se pegó un tajo porque no soportaba tener aquello con esas dimensiones y que constantemente... Y además, al pobre hombre, no podía andar bien. Por haber hecho esto, encima le declararon hereje, casi a punto de ser doctor, padre de la Iglesia y demás, simplemente por cortar unos gramos de carne, porque había mutilado su cuerpo, y eso no se puede hacer. Es que no podía dormir boca abajo. La Biblia prohíbe hasta los tatuajes, entonces cuanto más, si no te puedes tatuar porque no marcarás tu piel, dice el Levítico, pues cuanto más te vas a trocear. Por muy... Si te puedes hacer cicatrices, pues eso también es marcar tu cuerpo. Claro, pero bueno, son esas contradicciones que decíamos antes. Además, a mí me hace mucha gracia cuando te dicen esto, no se puede marcar tu cuerpo, lo dice el Levítico. Ya, pero es que luego llega Jesucristo y dice que si tu mano derecha te escandaliza te la cortes, que si tu ojo te escandaliza te lo arranques, que ese fue el texto que utilizó Orígenes pues para pegarse el cortecito. Entonces... Se llamaba Orígenes el tío. Se llamaba Orígenes. Además, un monstruo de la literatura cristiana, es decir, un tío muy, muy, muy concienzudo y uno de los grandes literatos cristianos. Pero digamos que se le fue de las manos el cuchillo y no... Se le fue para otra parte. Pero por una cosa, esto probablemente le ocurrió porque había en el culto a Cibeles, que es una de las diosas grandes de la antigüedad, los hombres, para poder entrar como servidores de la diosa, se tenían que autocastrar. ¡Ay! Entonces había una procesión, pues como una iniciación, en el que todos los años... Pues unos cuantos, cuchillito en mano y con el fervor religioso, luego, no sé, pues hacían la operación. Los que sobrevivían se convertían en sacerdotes de Cibeles y los que no, pues evidentemente morían. Tuvo que intervenir el Imperio Romano y eso estaba prohibido a los ciudadanos romanos. Un ciudadano romano no se puede mutilar de esa manera, y más contra... que muchas veces hablamos, es que los romanos perseguían al cristianismo. No, sí, esto vuelvo a decir lo de antes, el cristianismo venció y por lo tanto, pero los romanos también decían, cuidado. Eso del culto de Cibeles no lo veían muy mal, pero ¿qué es eso de un ciudadano? Todo un hombre va a prescindir de tan parte tan importante. Hombre, por favor. Lo que pasa es que no podía ser alcalde porque se cortaba el bastón de mando. Luego se civilizaron un poco, los visigodos te rapaban y ya no podías ejercer poder político. Eso es un poco cabronada, ¿eh? Tenías que llevar la tonsura y si te quedabas calvo... Claro, no, pero ya no solo te quedabas calvo, a varios reyes se lo hicieron, les durmieron, se quedaron dormidos y al despertar ya se encontraron con la tonsurita y ya no eran reyes.
que era la forma más humana de quitarles del cargo, porque a otros directamente se los cargaban y ni siquiera pasaban por la peluquería. Javi, tú no podrías haber sido rey visigodo. Ni falta que me hace. Sigue, Jesús. Os voy a leer un pequeño texto sobre el comportamiento que debe regir. Fijaos, bueno, ya sabéis que no pueden dormir desnudos, tienen que estar con la capucha, no pueden estar tumbados en el suelo. Bien, pues dice, cuando un monje está con sus hermanos, esto se refiere al domingo. Ten en cuenta que la única vida que se hacía en comunidad era eso, el domingo, en esa especie de cena común, o ágape o banquete, como lo queramos llamar. Y dice, cuando está con ellos, el monje peca cuando su mirada no está dirigida a la tierra, sino a los ojos o el cuerpo de cualquier hermano, especialmente aquellos que son niños. La que guió Jesucristo con dejad que los niños se acerquen a mí. Más le hubiera valido estar callado. Porque fijaos, el problema, los textos ya hablan de pederastia, ya hablan de abuso de niños. O sea, algo que, bueno, está de moda últimamente. Ya sabéis que el Papa Francisco parece ser que ha intentado que a raíz de la publicación del periódico El País, si no, no hubiera hecho nada, de eso estoy seguro, ha dicho que se investigue a ver qué está pasando en España y la conferencia episcopal le ha hecho un corte de mangas al Santo Padre. Yo aquí no se va a investigar nada, usted está en Roma y nosotros aquí. Pero como veis, esto viene de antiguo, cuando ya tiene que haber un texto, la Apotegmata Patrum, que bueno, es una colección de normas para todos los conventos, donde dice que mirar al suelo, aunque estés comiendo. Nada de mirar y mucho menos a un niño. El término es niño, no estamos hablando... Además, niños eran... Para eso el latín y el griego son tienen la riqueza lingüística que tienen, que todo lo compartimentan, es decir, menos de 14. Ahí está clarísimo. Luego había otros términos. Bueno, pues ya sabemos que ya en esta época se habla. Y además, ese mismo texto dice, la plaga del diablo hace que el hombre atente contra la juventud, de tal forma que no cojáis de la mano a nadie, ni os aproximéis jamás al cuerpo de otro, salvo que esté gravemente enfermo y en ese caso que sea con miedo. No os dejéis que otro monje os toca ni os coja de la mano. Y no digáis a nadie, quítame los piojos de la barba, de la cabeza o de mi hábito, que es el principio del fin. A las caricias, ya sabéis que... En fin, no te rías con un muchachito si no quieres perder tu alma. No te sientes ni vayas cerca de él. Que no se aproximen los niños a ti. Si todo este conjunto de normas se tiene que sacar en el del siglo IV, os podéis imaginar lo que estaba ocurriendo en los monasterios y en los conventos. En los conventos todavía no había. En los monasterios, en estas lauras, que es como se llama la zona donde estaban varias celdas cercanas. ¿Lauras? Laura, sí, pero no por el Laura del nombre femenino, sino por otro término en que lo único que es Laura es una calle, para que os hagáis una idea de lo que es la avenida de las Esfinges en los templos egipcios. Pues en vez de poner esfinges tenemos una avenida, ponemos a ambos lados en diferentes cabañas o chozas donde hay monjes, y eso se le llama Laura. O sea, para ligar un monje con otro, yo sabes que me quedo siempre con lo más banal y frívolo. Para ligar un monje con otro le decía, ven a quitarme los piojos. Sí. Debería ser. Vamos a hacer como los monitos, venga, vamos a desparasitar. Venga, te estás rascando mucho, ven, que yo te acaricio los piojos de la cabeza. Y ya. Si vas a desposar a alguien, bueno, hay que ver. Que mirar a todos los sitios donde tiene pelo. Ahí tienes toda la razón. Dice, bueno, piojos. En esta época, las ladillas había también piojos en otras zonas. Pero los de abajo... no, ellos no distinguían, no hay ese término. Por lo tanto, dirían, yo empiezo por la cabeza y llegamos a los pies. Pero los de abajo con la boca, los de abajo con la boca. Tener en cuenta los romanos que sí utilizaban algún tipo de ropa interior que se llama subligaculum. Los monjes no, el hábito lo lleva todo debajo, libre y ligero. Mucho más fácil para mear luego. Por eso les prohíben dormir desnudos. Porque puede llevar. Pero hay muchas cosas. Otro texto dice, otra norma, no familiaricéis ni habléis con mujeres
ni con menores, con muchachos, ni con herejes. Los tres son el símbolo de la perdición. Que tenemos la culpa de todo. O sea, está clarísimo. Ni jóvenes, ni mujeres. Hombre, lo de herejes, pues claro, a ver si me van a convencer y me voy a otra religión. Buah, no solamente eso, es que una mujer joven y hereje ya, cágate. Es el demonio. Ya sería, pues... Pero siguen las normas y dice, acostumbra a tus ojos, o sea, a no mirar el cuerpo de nadie. Y si es posible, tampoco el tuyo. No voy a hacer que te guste. No vaya a ser que... Podríamos seguir. Dice, cuidado, líbrate de observar las vestimentas de los hermanos. Pero si todos llevan la misma, ¿no? Cuando un hermano se ponga de pie, si no cubre bien su cama ni se cubre él, recibirá en castigo el vino en la comida próxima. Digas que ya dice, bueno, si tú te levantas, si no se cubre bien, los hombres ya sabéis que cuando nos levantamos por la mañana suele haber alguna zona difícil de cubrir, por una cuestión meramente fisiológica. Cuando funciona bien, claro. Entonces, claro, además, si aquello ocurre, dices, bien, la cosa va como tiene que ir. Pues claro, imaginaos esto para la iglesia de la época o para los monjes, pues que se levanten con esa alegría. Pues como te vean y lo digan, te has quedado sin vino. ¿Y cómo puedes saber si estás bien cubierto si no te pueden mirar? Ahí está la cuestión, pero esto es lo de Los sí. demás tampoco se supone que te tienen que mirar. Y como ocurre, además tú puedes decir, he mirado al suelo y cuando he mirado al suelo he visto que alguna cosa no estaba bien cubierta. Es que durmiendo se me ha levantado el vestido. Además, también aquí fijaos que empieza a haber algo que le ha funcionado muy bien a la Iglesia, que esto va a llevar al tema de las delaciones, es decir, yo acuso a otro, digo que he visto, y entonces no solo está el miedo interno de saltarse la norma, sino el miedo de que me vean y por lo tanto me delaten. Sí, pero cágate, porque si tú ves a otro, es que no se ha tapado y tú cómo sabes que no se ha tapado si no lo puedes mirar. No he visto nada. Pero es que el texto continúa y dice, cuando durmáis, deberéis dormir vestidos y ceñidos, es decir, con los cinturones apretados. Si no hay cinturones, con cuerdas o una correa, ya que no está permitido ni siquiera tocar tus miembros desnudos. Claro, por eso se lo cortó el otro. Si lo tenía muy grande, rozaba con la pierna. Claro, el otro notaba aquello de sí, hace frío, el suelo está frío y por lo tanto. Pero fijaos, además dice, ya que por ahí, mira, esto le doy la razón al texto, se introducen los deseos impuros en el alma. Cuando el contacto voluptuoso de los miembros se siente, sobre todo cuando el deseo de mujeres golpea el corazón, hay quien mancha sus miembros con la impureza durante el pecado y el sueño. Esto es lo que los médicos y la fisiología llaman la polución nocturna o polución seminal, que es inconsciente. Pues hasta eso, si te ocurre eso, que debería ocurrir, porque claro, si no sale, pues normalmente, pues al final llega un momento que toda esa pulsión, toda esa sexualidad, como se dice, impulso sexual no resuelto, pues eso era un pecado. Sí, que has hecho guarrete, que incluso durmiendo, pues has tenido esta... Pero ¿sabéis también por qué esa obsesión por el esperma? Lo definen, fijaos que los textos y también los médicos de la época definen al esperma, al semen, como un tipo de sangre muy puro, porque es el que da la vida y por lo tanto no debe desperdiciarse. Pero si no lo vas a utilizar para dar la vida. No lo voy a desperdiciar, ¿eh? Ya no sé yo. Entonces yo creo que la Cruz Roja en sus autobuses, aparte de sangre, debería dejar entrar a otros donantes, porque bueno, según los textos clásicos es sangre. Pero de ahí viene, es como siempre la... Sin embargo, os hablaba... Claro, está el salmorejo y el ajo blanco. Exacto. Eso es. Fijarse, además dice, si un hombre cohabita con un muchacho, cohabitación implica necesariamente relaciones sexuales. Por eso San Crisóstomo decía, a las vírgenes fuera de la casa, que no cohabiten. Dice, si un hombre cohabita con un muchacho que ejercita en él, no importa el tipo de pasión, y continúa, se parece al poseedor de un campo devorado por los gusanos.
¿Cuál Hombre, es un cerdo pederasta sí que es, el tipo, Claro, sí. pero fijaos la imagen, la corrupción, la podredumbre, la miseria. Así ellos van a buscar. Sin embargo, en ese mismo libro, esto es de un poema anónimo que está en esa colección, Juan el Persa, que sería el nombre que le daríamos en castellano, un monje, dice: un muchacho vino un día para ser liberado de un demonio. Ya, evidentemente, todo esto, no os voy a aburrir con los demonios, pero todos los textos hablan de detrás está el demonio. Dice: aparecieron a la vez unos hermanos de un monasterio de Egipto. Saliendo, el viejo vio a un hermano pecar con el muchacho. O sea, que no andaría muy lejos cuando lo vio, porque el voyerismo, sin embargo, no aparece. Y no se le regaña. Cuando le ven el muchacho y el otro, cuando son descubiertos, dice: ¿por qué no nos has regañado? Y fijaos qué curioso, por eso lo de las contradicciones. Si Dios nos ha matado ni os ha fulminado con un rayo, ¿quién soy yo para regañaros? En el mismo libro donde está esto de los gusanos, o sea, como veáis, no hay todavía configurado una norma, hasta llegará un poquito más tarde, y ahí tenemos... Sí, dime. ¿Eh? Que te ponga un poquito más para adelante, Cristian. No, vale, no, es que estoy escuchando. No Es que si está, no, no como se te ve. veis, todavía configurada una norma clara a seguir. Y a que no sabéis quién va a ser el más... ¿Quién va a sacar la norma más dura respecto a esto? ¿En qué zona geográfica? En España, además. Por supuesto. Claro, cuando la Que somos más Inquisición. papistas que el Papa. Claro. Sí, los textos españoles no son duros, son durísimos. Aquí fijaos, Egipto. Bueno, pues si Dios no se la ha cargado, no le ha mandado un rayo, allá ¿Estamos ellos. hablando en qué época? Estamos hablando de entre los años 314, 330. O sea, estamos hablando de... Vale. Estamos hablando de Imperio Romano todavía aquí, ¿no? Había el Imperio Romano, pero ya Iglesia que deja de ser perseguida. Pues Casiano, que es otro de los padres de la Iglesia, dice: dejad pasar la tentación de un jovencito en el alma de un viejo, para que aprenda, al menos en sus últimos días, a condescender con las debilidades de los afligidos y a compadecer la fragilidad de la juventud. ¿Cómo? Qué bonito. O sea, bonito no es una cabronada. O sea, que es eso, lo deja tener, cohabitar, vamos a llamarlo. ¿Para qué? Pero eso viene en la norma del sufrimiento. Es A decir, muy jovencitos con muy deja muy mayores. jovencito con el viejo para que el viejo aprenda a controlar sus impulsos. Es decir, claro que es una cabronada, pero vamos, en toda regla. Porque si además el viejo no se resiste, el que se jode es el jovencito. Claro. Sí. Uf. Pero incluso os había prometido un milagro gay, para que veáis lo rica que era, lo rica quiero decir, en contradictoria y variada, lo que es en esta época el hecho de no tener conformado una estructura eclesiástica rígida y un dogma todavía consolidado. Ten en cuenta que esto es antes del concilio ahora lo veremos, del concilio de Nicea en el 325, es decir, 313 Iglesia libre, 325 Constantino dice, porque lo que no hemos dicho, porque es otro tema, es que hay cientos de herejías, hay muchísimas versiones, y Constantino dice, no, esto no puede ser, porque yo... la iglesia esta cristiana a mí me viene de perlas porque lo que quiero es unificar todo el imperio bajo un mismo credo, un mismo poder, o sea, una especie de Napoleón podríamos decir, y lo que hace es convocar en Nicea un concilio donde se fijan prácticamente los textos sagrados, se fija el dogma y se crea la herejía arriana, y a los arrianos se les persigue, o sea, los condena a muerte, tienen que huir. Curiosamente, un grupo arriano muy importante serán los visigodos, que son los que luego entran en España en el 409. Pero, como veis, no fue tampoco un periodo de paz. Bueno. O sea, los visigodos son arrianos. Son arrianos. Hasta la conversión de Recaredo son arrianos. Ajá. Estamos hablando ya del siglo VI, perdón. En el V entran, en el 409 invaden España. Y no recuerdo la fecha exacta, 500 y pico, es la conversión a catolicismo.
Por una cuestión probablemente de unificar el reino y pues lo mismo que quería Constantino, es decir, un solo Dios es muy útil porque sabes a qué normas religiosas siguen, el poder soy yo, tienes la norma política, algo que luego harían los reyes católicos con la expulsión de los judíos, una sola religión, y que luego terminaría Felipe IV cuando expulsó a los moriscos y ya España es cristiana en el 100% de su población. O sea, como veis, el poder político buscando también el apoyo del poder religioso. Bueno, pues hay un señor, os leo el texto, es breve, dice Demetrio, primer ciudadano de Amasea. Primer ciudadano, hoy lo llamaríamos alcalde, es decir, el señor más importante. Tenía un siervo egipcio a quien amaba con un amor excepcional. Hasta aquí todo bien. Porque en el mundo antiguo yo puedo permitirme el lujo de tener siervo, es decir, un criado al que querer. Recordar que en Roma lo único que se veía mal es ser penetrado. Sexo oral y sexo anal se veían mal si tú eras el ciudadano. Si eres el esclavo, es que estás para eso. Bueno, pues se dice, amaba a un siervo con un amor excepcional. Este enfermó de fiebre y murió. El siervo muere. Teniendo noticia de lo que había ocurrido, el beato apóstol fue a verlo, se postró a sus pies con lágrimas, fue a ver a uno de estos monjes y le dijo, mi muchacho, a quien amaba de amor excepcional, ha muerto. Te suplico que vengas a mi casa y me lo restituyas. Fijaos, esto es un poquito, recuerda lo de a Lázaro. Al oír esto, el monje, conmovido por sus lágrimas, fue a la casa donde yacía el cuerpo del muchacho y predicando todo lo que concierne a la salvación del pueblo, o sea, les dio una clase de religión, se dirigió al cadáver y dijo, te digo a ti, muchacho, en nombre de Jesucristo, Hijo de Dios, levántate y ponte sano. Rápidamente el muchacho se levantó y se lo restituyó a su señor. No sé ya qué le llevaría a otro. Esto me recuerda a estos, Se lo restituyó directamente. A estos telepredicadores que empiezan a poner la mano encima de alguien que está conchavado, por supuesto, y automáticamente se pone de pie desde la silla de ruedas, milagro, milagro, milagro. Pero bueno, es un milagro gay. Habría que decirle al Papa, hágaselo usted mirar, toda esa homofobia de la Iglesia Católica, porque en la tradición antigua aquí hay un milagro gay. Hay muchos más, o sea, no es, este es el más difícil. Restitúyemelo, restituto. Restitúyemelo, o sea que... Joder, madre mía. Como veis, bueno, pues seguimos avanzando y tenemos, como os decía antes... Ya estaban de moda los reconstituyentes, estos que se toman ahora que son muy... El ceregumil de mi época. Bueno, pues llegamos a España, llega un momento en que la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la Iglesia deja de ser perseguida y dice, ahora me toca a mí, el afán de revanchismo. Entonces, una de las primeras conductas que se van a perseguir es la conducta homosexual. ¿Por qué? Porque como estaba tan, digamos, no enraizada, quiero decir, era algo tan común y tan normal en el mundo antiguo que lo que van a hacer es pasar al otro lado, es decir, por dos razones. La primera, no se puede y se prohíbe cualquier efusión de esperma porque es perder sangre y no se puede hacer. Si eso no se puede hacer, ya sabéis que el cristianismo limita la sexualidad solamente a la reproducción. Por lo tanto, todo lo demás sobra. Y entonces empiezan a salir textos donde ya, además se pone todo en un cajón desastre. El sexo oral, el sexo anal, la homosexualidad, el bestialismo, la pederastia, se mete todo en el mismo cajón y se le empieza a ver al principio penas leves, de bueno, te regañamos, hay monjes que son expulsados, hasta que llega Teodosio y dice, no, esto lo que tienen que hacer es iluminar a los demás. ¿De qué manera? Pues la hoguera. Las primeras hogueras, que todos asociamos las hogueras a la Inquisición, pero las primeras hogueras las enciende Teodosio, el emperador cristiano, que tiene mucho por qué callar y mucho que ocultar, pero bueno, su vida también es bastante interesante, pero estamos siempre entre eso, entre las contradicciones del ser humano y lo que es la hipocresía. Iluminar a los demás. Sí, ya lo dijo, hay por ahí atribuido a Nerón, que se sabe que no, casi con certeza absoluta de que no estuvo en Roma cuando ocurrió el incendio, pues bueno, él se dice que para iluminar los jardines utilizaba a los cristianos y los convirtió en antorchas crucificados. Pues hay que tener cuidado un poquito con los textos, porque sobre todo
Fijaos si la cosa se les ha ido de madre, que os dije al principio, 2 por celda y en la misma cama, incluso media cama en el suelo. Pues ya en las reglas de los diferentes monasterios, ya en el siglo VI, queda terminantemente prohibido que haya 2 monjes por cama. 2 siglos tardaron. Ya, claro, cada uno dormirá en su cama. Sí, pero que nos quiten lo bailado. Siguen con la prohibición, deben dormir vestidos y ceñidos y, fijaos, además aquí hay una cosita muy graciosa. No podrán tocarse sus miembros desnudos, porque los deseos impuros se introducen en el alma precisamente por ahí. Bien sabían de lo que hablaban. Cuando el contacto voluptuoso de los miembros se hace sentir o el deseo de mujeres cosquillea el corazón, tenemos como consecuencia la mancha de los miembros y si hay impureza durante el sueño debemos ser castigados. Ay. Javi. JR. O sea Sí. que, como veis, ¿Cómo de pureza vas con los miembros cuando duermes? ¿entendéis ahora? No sé si os pasó, a mí sí, me preguntaron cuando iba a hacer la primera comunión el cura Salidillo de entonces. Sí, te pregunto. Pues si tenía deseos impuros, si me tocaba o si manchaba las sábanas por la noche. Que yo eso de manchar las sábanas por la noche nunca lo entendí. Bueno, lo entendí después, claro. Pero en ese momento, pues, no sé. Pues ya veis de dónde viene Me he tradición. echado pis. Claro, no, pues no le respondí eso, pero sí es verdad, como yo no me ocurrió, nunca me hice pis en la cama. Pues a lo mejor si me lo hubiera hecho, ah, sí, las mancho pues todas las noches. Imagínate el cura, lo mismo dice, pero bueno, yo este sujeto. Bueno, y la niña que tuviera la regla, ni te digo, ¿no? Pero como veis, hay una tradición y una obsesión. ¿Qué decías, Me? Que digo que, y las niñas que hayan tenido la menstruación ya ni te digo, ¿no? Joder. Te pregunto No, si pero es que ahí las bueno, mujeres. que preguntar a los niños, ¿no? ¿O qué? Claro, aquí se Claro, pregunta a los niños. es que Es curiosamente, verdad que las mujeres nunca tienen deseos ni nada de eso, ¿me? fijaos que incluso el Levítico prohíbe las relaciones entre hombres, no la de las mujeres. Son sociedades patriarcales. A las sociedades patriarcales, pues no. Bueno, la mujer no tiene eso. A mí nunca me preguntaron si manchaba la cama. O sea. A mí tampoco. Porque ustedes ya sois de más después. Claro, es que eso, no sé. Imagino que eso Estaría con algún cura. El mío era, yo os hablo del año, además es muy concreto, 19 de julio de 1980. Coño. ¿Ah? Yo hice la comunión en 20 de julio, la hice en verano, porque mis tíos son profesores de colegio y claro, no vivían en Madrid. Y entonces, para que pudieran venir, pues se pactó con el cura, supongo que previo pago de alguna cantidad, alguna donación, y mis padres consiguieron que yo hiciera la comunión, eso sí, la tuve que hacer solo. Y me acuerdo de la fecha, es algo que se me quedó ahí grabado. Y por eso, pues 1980, el cura tendría unos 50 y tantos años, el cura típico del franquismo. Yo la hice el 9 de mayo. Yo el 1. Pues si me pillara, le diría, ¿qué pasa? Que te acabas de leer los apuntes Patapatrum. Y la hice el último día porque tuve la varicela y me la tuvieron que aplazar y la hicimos 3 personas. Pues yo la hice solo y las preguntitas, como veis, fueron graciosas. Joder. No, ¿usted mancha la cama? Pues no sé. No sé. ¿A qué se refiere usted? Joder. Claro, es que dices. Pero es que si te preguntas que si manchas la sábana, puedes manchar de muchas cosas, en verdad. Pues de baba, por ejemplo. Es que, mira, uno de mis sobrinos, de chico, le sangraba mucho la nariz incluso cuando estaba dormido. Entonces manchaba la sábana, evidentemente. O vomitaba. A tu sobrino le ¿Te gusta pasaban muchas manchar la cosas. sábana? Pues mira, algunas veces, claro. Pues para que veáis que siglo III y siglo IV, perdón, y 1980 siguen preocupándoles las mismas cosas. Sí, exactamente, Pero, muchísimos años después, 1400 años y... De todas maneras, o sea, a mí me preguntan, pues imagínate, ¿no? Te preguntan con 9, 8, 9 años,
manchar de semen las sábanas. ¿Y tú qué coño sabes? Yo no sabía que era el semen, yo creo, todavía. No sé. Tendré que preguntarle a mí yo de entonces, pero yo creo. Bueno, yo le puse en un brete porque me acuerdo que con los deseos impuros, yo no sabía a qué se refería. Y se lo pregunté, digo, ¿qué es un deseo impuro? Y cogió y me dijo, pues ¿ves revistas de mujeres desnudas? Y dije, sí, las que guarda mi padre bajo el colchón, sí, las he visto. Con toda la inocencia de un crío de 10 años. Echarte a tu padre Estoy ahí. rompiendo el secreto de confesión, pero me da igual. No, porque tú no eras el cura, el que tiene el secreto de confesión es el cura. Echaste a tu padre ahí a los leones, macho. Pues sí, Totalmente. No. Además, yo me imagino que después les haría, confesarían ellos, tus padres, seguramente, y le preguntaría al cura, bueno, ¿y usted tiene deseos No, impuros? si era un pueblo chico, cuando estaba en la misa, el cura miraría a tu padre y diría, este es el de la porno. este es el... Sí, podríamos decir. Sí, ahí la verdad es que le dejé un poquito en mal lugar, pero claro, la inocencia de un crío. Además, en mi época, ya sabéis, los medios... En casa no se habla. Estaban los 2 rombos que salían en la tele y ya te tenías que automáticamente levantar e ir a dormir a tu habitación. El primer contacto que tenía con algo, pues eran algunos despistados que había tirado la basura a la revista, o en este caso, pues mira, si estaban en casa y las dabas con ellas por algún motivo, pues siempre encontrarás el momento de localizar la prensa. Que por otro lado, con todo esto, no sé por qué se me está viniendo a la cabeza la película de creo que es la de Memorias de África, que se tradujo, que claro, como en el franquismo no podían ir un hombre y una mujer solos a la selva, ¿no? Pues se decidió que fueran hermanos. Y, o sea, esa película traducida al castellano, es un culto al incesto, total. Pues como Esmeralda la Cíngara, como el jorobado de Notre Dame. Pero bueno, sí, porque eran así, a veces, y luego van y se les escapa y pasó la censura, la película primera gay que en España fue diferente en los años 60 y tuvo el Nihil Oscar. ¿Cuál? Bueno, Diferente se llama la película, es la primera película gay del cine español y se la colaron a la censura franquista. ¿Cómo? Además, no es explícita, pero hay determinados fotogramas, determinadas escenas donde pues hay una en la que un tío está viendo y se enfoca perfectamente al albañil sudoroso con toda la musculatura en tensión con el taladro. Entonces, Si era un albañicacha, no era la realidad. claro, o sea, la censura, vamos a ver, volvemos a lo de siempre. La imagen de los albañiles que yo tengo Censuraba no. hasta donde llegaba su capacidad de intelectual, que en muchos casos era bien poca. Por lo tanto, se les colaban, se las metían dobladas como se las metieron con esta película. Hubo otra, esta es del 60 y algo, y hubo otra en el 71 que también se la colaron, no sé si es Sábado de Fiesta o Sábado también además de una cala en Costa Brava, que sigue siendo una zona nudista gay, y también se la colaron al franquismo. Pues nada, sigamos con nuestro tema. Bueno, ya que estamos hablando del solar patrio de España, pues como sabéis que aquí somos más papistas que el Papa, año 305. Fijaos si somos. Todavía no ha llegado el edicto de Milán, todavía la religión cristiana, no podemos hablar de católica, cristiana, está perseguida. Bueno, pues en la ciudad de Elvira, que se supone que estaría en las afueras de Granada, que se llamaba Iliberis en latín, se reúnen varios obispos de todas partes de la península. Y en el canon 71, un canon es como decir el artículo tal del Código Penal, pues eclesiásticamente cuando es un concilio se habla de canon. En el canon 71 ya establecen algo que no existía en el resto. Dice, a los que cometen estupro, pues aquí está claro el contenido sexual. Con los muchachitos, ni siquiera a las puertas de la muerte se les suministrará la comunión. Me gustaría ver por qué se le da de comulgar a los curas pederastas. Pero bueno, como veis, ya en España se establece
La excomunión es, digamos, la pena máxima dentro del ámbito eclesiástico y del creyente, porque te deja fuera de la iglesia. Y si Dios le dijo a Pedro, como dicen ellos, o Jesucristo, lo que ates en la tierra quedará atado, significa que es la condenación, o sea, es la confirmación absoluta de que vas derechito y sin torcerse para toda la eternidad al infierno. Qué bueno. O sea, ideológicamente es la peor pena a la que se puede someter a una persona, a un creyente. Hagas lo que hagas mientras el obispo, porque además esto no lo puede quitar un cura, yo no puedo poner un cura. El obispo, si no te levanta la excomunión, con el siguiente riesgo. Si te la tiene que levantar el obispo que se ha muerto, digo, perdón, el que te la ha puesto y se ha muerto, Se acabó. Ahí te entonces, o sea, ya tienes la certeza absoluta. General, la otra excomunión en que se dice así de manera prácticamente automática es el suicidio. O sea, aquí ya está equiparando los dos grandes pecados de la Iglesia, la pederastia y el suicidio. Y luego miraos a puertas adentro como... Bueno, pues esto gustó tanto que en Ancira, si nos vamos ya hasta Turquía, hay otro concilio 10 años después y dicen ya lo mismo. Y además, fijaos que es muy curioso, pero lo suavizan. Aquellos que cometan actos impuros con animales, lo que os decía antes, si no tienen 20 años, serán sustrati durante 15, es decir, excomulgados durante 15, apartados. Solo se les dejará participar en la plegaria sin ofrendas, es decir, penitentes. Después de estos 15 años, vuelven al seno de la Iglesia. Si se ponen en ese plazo de tiempo, pues volvemos a... lo siento mucho. Ahora, aquellos que tengan, fijaos, edad sin medida en su pecado, es decir, los que hayan cometido este pecado varias veces durante mucho tiempo, serán sometidos a una larga sustratio. No dice cuánto. Es decir, será el obispo el que decida. Pero si hubiera hombres casados con más de 50 años que hayan caído en este pecado, no recibirán nunca más la comunión, quedan excomulgados. Oye, pero si quedas excomulgado, ¿ya puedes pecar todo lo que quieras o no? Hombre, ya te da igual si vas a Pues ya da igual, ya. pues disfruta lo que te queda. ¡A la mierda! Tómalo que claro, Esto es como todo. Yo cuando no decía estoy disfrutando. que el mundo se iba a acabar en el 2012, le decía, por favor, dame un certificado, dejo de pagar la hipoteca y me gasto ese dinero en otros vicios. No, Porque es que, se va a sí, acabar, pero... total. O sea, es que, pero además me lo estoy imaginando ya. O sea, te llega, no, usted ha pecado. No, si yo ya estoy excomulgado, ya no puedo pecar, señor. No, estoy fuera de pecado. Ya da igual. Ya puedo pecar. Si ya voy al infierno, señor, déjeme. ¿Qué más me da? Bueno, pero claro, el problema viene después. O sea, la iglesia te deja, pero luego llega Teodosio. Dice, este señor es un mal ejemplo. Y aquí es cuando ya el código teodosiano es un código de derecho. Aquí sí es como si dijéramos, para entendernos, el código penal. Fijaos que el texto legal dice, bueno, canon 8, 9, parágrafo 30, da igual. Es como si dijéramos artículo 37.2. Cuando un hombre se acopla como si fuera una mujer, se convierte en una mujer que se ofrece a los hombres. Ahí el sexo ha perdido su función. Cuando se comete ese delito, que es mejor no conocer ni decir su nombre, porque Venus ha cambiado de naturaleza, cuando se busca el amor y no se encuentra, ordenamos que las leyes se armen de espada vengadora para que a estos infames se le explique la pena establecida de la hoguera. Esta es ya, Teodosio llega y dice, sí, bueno, la iglesia te excomulga, te deja vivo, lo que decíamos antes, puedes ir a ver por ahí... Eso te daba tiempo de que te vuelvan a comulgar. Pero como no estaba contento, se ve que después de un par de noches con Teodora, con su mujer, que tenía mucho que callar, decidió ir más allá. Y unos artículos después, este es el 30, en el 45, para que nos hagamos una idea, dice, todos aquellos que tienen por costumbre condenar su propio cuerpo viril transformándolo en femenino o adoptando prácticas sexuales reservadas al otro sexo y que no se diferencian para nada de las mujeres, expiarán su crimen de la siguiente manera. En las llamas vengadoras, pero antes de ellos serán castrados y paseados delante de su pueblo. Como veis, le añade, es decir, no le vale condenarlos a las llamas, sino que aquí ya tiene que aplicar sufrimiento para que sea
pues lo más, hoy diríamos, Esto dar ejemplo, es una barbaridad. completa. Es que son psicópatas. Es que son psicópatas, es que son asesinos. Son psicópatas y bueno, Ya no solamente asesinos, sino que te exponen públicamente, te mutilan y ya luego te matan. pero Es que el hecho de dar ejemplo, la Iglesia, a ver, una de las cosas que se llama la Iglesia de manera oficial es que no puede matar. Una de las cosas, la Inquisición no mataba a nadie. Y entonces, cuando tú se lo dices a la gente, dicen, perdona, no. Claro que no. Lo que hacían es entregar al reo a la justicia civil. Es decir, yo con mi iglesia te condeno. ¿Qué coño? ¿Qué coño es una? Eso sí de Javi. Sí, así de mí. Javi, que nos acojonas, tío. No. Teodora, esa de la Mi móvil que ha saltado solo. Ya me la ha hecho más grande. como os decía, la justicia civil. Y entonces esto empieza ahora. Teodosio es el que va a dar el carpetazo definitivo, va a crear la legislación homófoba que va a existir prácticamente hasta que en el siglo XIX pase de ser pecado a ser enfermedad y sea la medicina la que, bueno, dicte las leyes. Claro, Y claro. luego ya, pues la evolución que ha tenido en el siglo XX que todos más o menos conocemos. Qué fuerte. Es que el monacato nace con los mismos problemas del resto de los hombres, en controlar la sexualidad. No lo consigue. Porque si miramos hoy a los monjes, pues sigue habiendo ese problema de la pederastia, sigue habiendo el problema de las relaciones homosexuales dentro de la iglesia. Y bueno, qué decir del obispo que se ha fugado con la satánica, ¿no? Hombre, pero eso está muy bien. Como veis, sí, a mí me ha encantado, porque ahora decís, ¿no queréis caldo? Pues toma, 3 tazas. Pero o sea, el ser humano es así, es para decir, lleváis 2000 años intentando reprimir algo que no sois capaces y que lo único que conseguís con esa represión brutal es el efecto contrario, o sea que provocar unas desgracias personales enormes. Pero es que además el hombre ese era como uno de los más duros de toda la Suele diócesis, ¿no? pasar, claro. Es que además es como con el tema de los nacionalismos. Muchas veces y pasa lo mismo con las religiones. Llega una generación, va a otro país y esa generación, vale, se adapta o no se adapta, vive lo que sea, pero sus hijos, que quieren ser más nacionales que los propios del país, se convierten en nacionalistas extremos, en Cataluña. Con la religión pasa lo mismo. Cuando los judíos que se quedan en España se ven obligados a convertirse al cristianismo, al catolicismo, lo que tienen que hacer es demostrar su fe. Torquemada, pues mira, antecedentes, familia judía, judío converso y el inquisidor general. Y así con los grandes cargos de la Iglesia en la Edad Moderna, los grandes doctores, Santa Teresa de Ávila, familia judía. O sea, tienen que demostrar esa ortodoxia y de que son mejores que nadie para ocultar su pasado. Claro, así de mis hijos serán videntes. De padre ciego, pues yo vidente. Ay, Dios mío. No, porque eso no depende de ti, ni de ellos. Había A lo un mejor texto que no os he leído, pues bueno, por no leer tantos textos, pero de un monje que se escapa con una mujer. venga, ahí. Y lo peor no es esto, lo gracioso del texto es que, fijaos, por eso es que son tantísimos textos los que he leído, tanto donde que nos podíamos hacer hasta una serie. A ver si los de Netflix, ahí tienen un guión importante. El monje se va. Conoce una chica, se van los dos, vamos a contarlo bien, se van los dos a vender las cestitas y todas las labores de cerámica que venden en el mercado de la ciudad y luego con eso compran comida y vuelven a su desierto. Conoce una chica, se enamora de ella y le dice al compañero, te vas tú que yo me quedo aquí. El compañero estaba tan enamorado que se queda rezando en la puerta de la chica, porque él se mete, además de esos amores de primera vista, no, primerísima, se quedan los dos en la casa, el padre de la chica acepta porque es un monje, le prueba la virtud, bueno, todas estas cosas. Al final se casan y todo, y el tío el enamorado, está 7 años, cuenta el texto, rezando día y noche
por su enamorado, que está casado con una mujer. Dios se apiada de él y le manda una enfermedad a la mujer, la mata, y el otro, cuando ha muerto la mujer, dice, realmente no debería haber abandonado porque me has demostrado el perfecto amor. Y se van juntos a su celda Sí, tan hombre, eso felices. es. ¡Bravo! ¡Bravo! O sea, cuando Ese lees esos textos, contigo. dices, Ya está. a mí que me expliquen ese Dios, el que viene después, y luego que me vengan con toda la homofobia. Si resulta, a uno lo resucita, a este le dice, venga, ya has probado los placeres de la heterosexualidad, pero tienes ahí un novio que pobrecito. La fulmino a ella y como ya estás viudo, ya te quedas libre. Es el diario de Noah, pero... La mente retorcida, vamos. Ay, pobrecita, la chica pobrecita, o sea... Claro, sí, sí, exactamente, bueno. Porque luego no, lo que no sabemos cuánto tiempo disfrutó el otro de... Pero, en fin, como veis, Dios tiene unos caprichos a veces, bueno, pues como dicen, los caminos del Señor son inescrutables. Dios escribe recto con Oh, renglones torcidos. Pero no sé, podríamos usar una plantilla de vez en cuando. Bueno, pues ya... ¿has terminado? Sí, básicamente es, como veis, es esto. O sea, es lo que siempre se ha dicho un poquito de la sexualidad en las cárceles, monasterios y en el ejército. Suele ser homosexual. Hay de todo, ya veis, pues este que se escapa, que conoce a otra mujer. Al principio hay una tolerancia, porque bueno, como habéis visto, incluso hay milagros que podríamos llamar gays. O sea, no solo hay una tolerancia de la comunidad, sino una tolerancia de la divinidad, que a través de los monjes hace milagros. Pero poco a poco se va imponiendo una doctrina que le viene muy bien al poder, porque además hay una parte que no he dicho, pero que todos bueno, pues ya conocemos, que en esta época lo que hay que tener son muchos hijos, porque eso significa que son soldados para el imperio, y también hay que tener hijos porque son el plan de pensiones, es decir, uno trabajaba hasta que no podía seguir más y cuando ya tenía una edad avanzada o limitaciones físicas, su supervivencia solo se la garantizaban sus hijos. Por lo tanto, todo aquello que no fuera reproducirse y tener hijos estaba mal visto. Pues entonces todos los que estamos aquí estaríamos mal vistos a más de 30 años sin reproducirnos. ¿Qué Bueno, estamos yo haciendo? Teodosio, el consuelo que me queda es que probablemente hubiera iluminado una calle. Mm. Entonces, bueno, Seguramente. a la noche. No, bueno, yo como era cieguito me hubiera muerto mucho antes, así que bien, tampoco. Pero vosotros dos no tenéis excusa. ¿Yo? No tenéis excusa. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis que Coño, no porque dais si llevo hijos? bien sin tener que aguantar a nadie, mira. Pero Pues España necesita soldados para batirse el tenía dos duelo con opciones. Rusia. Tenía dos opciones en esta Me voy a época. monja, ¿no? Estaban las vírgenes consagradas, que se llamaban así, es decir, si Pero no yo te no soy virgen, casabas, cojones. si eras, o te casabas con quien dijera tu padre, que eso era la norma, o si eras la niña rebelde, pues escapando del matrimonio, y de ahí surgen los conventos. Primero empiezan en casas y se las llamaba vírgenes consagradas, porque claro, la virginidad era hasta el matrimonio, entonces se suponía, igual que lo del valor en el ejército, que si la mujer no está casada es porque es virgen, por lo tanto consagrada a Dios, y ese es el origen del monacato, es decir, pequeños pisos, diríamos hoy, o villas, casi siempre de una señora mayor viuda que dice, ya he aguantado a uno, no voy a aguantar otro, ni por 200 gramos de chorizo. Era como empieza el monacato femenino. Y esas señoras millonarias pues empiezan a tener criadas, amigas, gente a la que convencen, y así empieza el monacato, hasta que ya los hombres dicen, cuidado, que estamos por libre, que esto se nos va de las manos. Y ahí sí que las ponen ahí sí que entran bajo el obispo o bajo un cura, alguien las tiene que controlar, tiene que cuidar de ese rebaño, Hay que controlarla. que es Un lo que día, a lo que un día hablamos hablamos ese de día, eso. del delito de la confesión, la solicitación y todo aquello. Hablamos en la siguiente del inicio del monacato monjil. Pues hubo una monja Egeria, que desde Galicia se fue a Tierra Santa. Ella sola, con su dinero, hizo un viaje que para muchos quisiéramos hacer hoy. Un Erasmus, coño. Bueno, Bueno, chicos, yo sí pues que me tengo que ir. bueno, has estado muy callado hoy, Javi. No, pero porque me interesaba mucho Está el tema, tomando no nota. conocía yo el tema, entonces
De lo Hay que un no librito, conozco, prefiero no opinar, prefiero escuchar. como resumen, que es El deseo negado. Es una tesis doctoral, pero está resumida en 200 páginas. Aspecto de la problemática homosexual, perdona, a ver. Ponlo otra vez. En la vida monástica. ¿Reírme? Es la tesis doctoral de un profesor en Granada. Ajá. Ah, Pero vamos, que hay muchísimos. tema muy interesante. Pónate, sí. Bueno, yo ahora voy a preguntaros Bueno, que... chicos, os veo la semana que viene. Te vas para la tengo que ir. ¡Se cambió la pregunta, ¿eh? pregunta! Te Mira, vas para la mira. pregunta. Claro, me ¡Qué voy, gallina! ya Capitán llevo de las 10 minutos sardinas. tarde. Gallina, gallina. Así que me piro. Venga, hasta luego, Hasta luego. JR. Chao. Adiós, JR. Se fue. Bueno, la pregunta de Cristian, ya sabéis cómo va la cosa. ¿Grabaríais desde la dirección o como actores, y podéis especificar cada una película porno? No, Empiezas tú, Esmeralda. ya te he contestado, no. Ni de directora ni de actriz. No. Yo ya ¿Y tuve tú? suficiente cuando tenía el videoclub, tenía una habitacioncita con un montón de películas porno y Pero ¿por qué las películas porno se guardan en habitacioncitas en los pues videoclubs? mira, porque allí pues entra cualquier niño y no tiene por qué ver una carátula de una fuera de lo, yo qué sé, cosas que no tengan que ver, pues somos chicos. Eso es en el horario infantil, que no se pueden decir ciertas cosas, ni se pueden poner ciertas imágenes, pues eso es lo mismo. No va a poner las películas de dibujitos y un niño de 4 años va a estar viendo una porno enfrente, la carátula. Y entonces la gente cuando quería algo, lo que tenía que sacar era la tarjetita con el número. ¿Y las de miedo? Las de miedo tenían otra sesión aparte también. ¿Y las de muerte y destrucción? Estaba separado por acción, no sé qué, diferentes tipos. ¿Y tú, Gisas, Guest Superstar? Pues mira, como director sí, ¿por qué no? Y como actor, me pillas un poco mayor, si no también te diría que sí, ¿por qué no? Los hay de todas las edades, te lo digo yo. Porque, no sé, Hay para todos los gustos, Gisas. creo que estéticamente yo como actor quedaría un poco gore. Que no te creas tú esto, que no. Que hay para todos los gustos. Pero vamos, yo no sé Las por más qué raras crees que eso. teníamos eran las que más salían. Las que yo decía, está por Dios. Pues esas eran las que más salían. Hombre, que Gisas no sería una película rara, yo qué sé. No, pero las que menos te puedes imaginar tú, que diga tú, o que te eche más patas, pues estas eran las que más salían. Pon ejemplos. Te pongo ejemplo, había una que se llamaba Las hijas del pescador. ¿Vale? Claro, las hijas del pescador serían o sea, como las En la sandalias. carátula se veía que le metían de todo, menos un pene de todo. Le metían a las muchachas, ¿vale? Calamar y cosas esas. O sea que. ¡Calamares! Sí. Pues Pero si eso es algo viscoso. esa salía un montón. Y había otra que se llamaba el caballo, el perro y su amigo el burro. Y esa también salía, que ni te digo. ¿Y esa qué era? ¿De zoofilia? Evidentemente, si no, no se llamaría el caballo. Pero, ¿y eso era legal? ¿Eso es legal venderlo? Sí, porque la compañía lo que no estaba permitido es rodarlo aquí, pero si eran latinas y cosas de esas, que allí sí está permitido. Si ya te digo que yo flipaba con algunas, decía, madre mía, y salían. ¿Y cómo te llegaban esas pues había un hombre igual que venía con las películas normales del resto de películas, pues te viene vendiéndote las películas que hay. Con un catálogo, ¿no? Claro, te venía el catálogo con el nombre, la foto de la carátula, te explicaba dónde que iba, igual que con el resto de películas. Y tú le decías, pues mira, pues tráeme esta. ¿Quién dirigiría eso? Mira, en aquel entonces se puso mucho de moda la Belladona, una que se llama Belladona, y eran al principio eran así, la mayoría eran de masoquismo leve, de masoquismo y de sadismo leve, que si con vela, que si cosas así. Y esa salía muchísimo, por ejemplo. Y se la llevaba gente muy variada, que tú la veías.
Y cuando venía con el numerito y lo buscaba yo, uy, ¿esta se lleva? Era gracioso. Sí, ¿no? Y luego además es que es un pueblo pequeño, tú salías por ahí y te quedabas como... Bueno, venía gente, de alquilar venía gente de aquí de San Juan y de Mairena. Porque ya en aquella época estaban quitando los videoclubs también. Entonces Jesus sí que la grabaría y además de actor Si hubiera sido más y... joven, sí hubiera dicho de actor también, por lo que ha dicho. Pero Pero vamos, que porque... digo yo que se vendería, ¿eh? Jesus, vamos, o sea, tú... Anda que no suspirarán. Anda que no suspirarán por ese Algún adulto habrá por ahí. cuerpo. Ay. Pues yo, a ver, como actor, es que sería muy torpe, como actor sería muy torpe. O sea, Pero si no, sí, ¿no? si no, sí, bueno, ¿por qué no? Pero, ojo, si fuera para consumo privado, esto de que dice, venga, La la típica grabas casita, con tu de eso también pareja y había. luego te la pones el domingo o se la pones a tus amigos el domingo. ¿Cómo fue? No sé. Pues sí. ¿Le pondría a tu amigo una cinta de tú follando? A ver, Nada sí, de eso, ¿por qué ¿eh? no? Pero a mí no me voy a poner nada de eso, ¿eh? A ver, o sea, pero, por favor, la gente vas a su casa y te pone la película de su boda. ¿Y por qué si alguien te pone la película de su boda no te van a... No les vas a poner tú Porque a ti la gente te invita a su boda, pero no te invita a que te acuestes con ellos en la cama. Bueno, dependiendo quién sea, a lo mejor le invitas también. No sé. Bueno, pues tú se la pones a quien te quiera invitar a su cama. Y A mí siempre puede haber un coloquio debate del que se pueda aprender algo. Sí, sí. claro. O sea, claro, tú vas y dices, a ver, ¿qué he hecho mal? Sí, pero para eso no hace falta que me lo enseñe en vídeo, cojones. Rebobinas, tiras líneas como en el fútbol. Bueno, estaba hablando de la película, el libro que iba a recomendar, los libros que iba a recomendar son Trainspotting, la saga de Trainspotting de Irving Welsh. El primer libro me parece fantástico de cómo unos no se les puede llamar amigos. ¿Vosotros habéis leído Trainspotting? No, No, he visto la película. ni he visto la película siquiera. Ahí no. Pues Es son verdad que no son amigos, no son son amigos, dependientes que coinciden. son dependientes que coinciden y que cada uno tiene un rol dentro del grupo bastante específico. Se Uno complementan es a cosas que le hacen falta, ya está. Uno es un poco más listo, otro está totalmente enganchado y tiene suerte de no caer en el SIDA. Hay muchos que tienen SIDA y mueren. Irving Welsh cuenta este Edimburgo más profundo, más subterráneo y sobre todo hay desde el principio una historia de amor un poco extraña entre uno de los drogadictos, el protagonista, Mark, y una chica muy joven. Aquí el chico tendrá como unos 25, ella tiene 15 en el libro, que es Diane. Eso ya es Diane, sí, sí, no sé, sí, pederastia. sí, sí, sí. Y Dayan se convierte un poco, sí, pero es cierto que él no sabe, él creía que era mucho mayor. De hecho, Pero después cuando se ve la edad que tiene, sigue, así que es pederastia. Y que tú no no, sé, no, a ver, que no, desconocer la ley no que te no hace, no sigue, te que no incumpliéndola. sigue, que no sigue. No sigue, al menos en el primer libro que yo recuerdo solo hay un encuentro y él piensa que es mucho mayor y cuando de repente se encuentra con todo el lío de que tiene 15 años, es como que se aleja de ella, aunque se siguen escribiendo,
aunque se siguen escribiendo, no vuelven a tener ningún encuentro, y es en el segundo libro de Trainspotting, que son 10 años después, se llama Porno, en el que otro de los amigos al que ha ocurrido algo al que han traicionado en el primero, decide, con una chica que se encuentra, que también es bastante joven, no, esta sí que mayor de edad, universitaria, grabar una película porno. Y la película porno tiene mucho éxito y la llevan a un festival. Y la pregunta es si Mark conseguirá que su amigo le perdone, y porque es que, claro, hay muchas cosas que no quiero desvelar. Él consigue desechar las drogas, él consigue recuperarse, y está viviendo por unos motivos que, si leéis el primer libro sabréis, está viviendo en Holanda. Y en Holanda pues se convierte en un empresario de éxito y bueno, que está muy bien contado, está muy bien descrito, tanto los diferentes clases sociales, las diferentes participaciones dentro del grupo. Me encanta Irvine Welsh, me parece súper crítico, súper sarcástico, y yo lo admiro mucho. Y ahora, ¿por qué los traigo hoy? Porque ha sacado un nuevo libro sobre uno de estos personajes que no es, por así decirlo, la saga Trainspotting, pero que sí que es una historia. ¿Vosotros cómo lo llamaríais en las series, Esmeralda? Una nueva serie que parte de uno de los personajes secundarios. Una secuela. Pues una secuela. Es una secuela sobre uno de los personajes, que es Babe, que es no se droga con sustancias, pero sí bebe alcohol. Y sí, bebe alcohol, me refiero que es alcohólico. Y el libro empieza cuando él sale de la cárcel y se va a Los Ángeles a cambiarse de vida. Cambia de todo, cambia de nombre, se convierte en un artista, y el libro se llama El artista de la cuchilla, por eso. Pero quien haya visto la saga Trainspotting sabe que Babe es una bestia, es una mala bestia, es súper violento, es incontenible, y todos se encuentran con él o se juntan con él porque lo temen a muerte. O sea, es un tipo que, ¿recuerdas la mítica escena de la película Esmeralda? Es el que tira... Sí, no sé quién es. Es el que tira están en una discoteca, están en un pub, están en la parte superior de un pub, y tira una jarra de cerveza de estas de cristal tocho del bar. y se la tira en el medio del bar, dándole a uno en la cabeza. Baja y dice, empieza a preguntar quién ha sido, se gira y le dice a uno, ¿has sido tú? Y empieza una batalla campal, porque Babe es totalmente, pues eso, una mala bestia. Bueno, pues os recomiendo la saga Trainspotting, que hoy me he ido un poco de tiempo. Os recomiendo ese libro Trainspotting, Porno, es la segunda parte. Y os recomiendo también esa secuela que se llama El artista de la cuchilla. Irvine Welsh. Y nada, pues muchísimas gracias, Esmeralda, por haber participado en este monacato cristiano y sexual. Siempre un placer. Jesus, Gay Superstar, muchísimas gracias.
A vosotros por compartir estos ratos. Aprendo, yo creo que lo hablo en nombre de todos, aprendemos un montón. A mí me ha encantado el tema. Muchísimas gracias y nada, ya deciros que seguirnos en el Facebook, Clandestinos y Clandestinas, en iVoox, bueno, Twitter primero, clandestinos _, en YouTube, clandestina@s, dadle a la campanita si os ha gustado y me gusta el vídeo, y en iVoox, clandestin@s. Y hasta la próxima. Adiós. Chao.